Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando: «Con solo tocarle el manto curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, este pasaje del Evangelio, como ustedes saben, ha encontrado de algún modo hogar aquí en Magdala. Creo que ya les he referido alguna vez cómo ocurrió este hecho, pero lo voy a repetir por si les sirve. Hace unos años, cuando descubrimos la sinagoga, estaba yo sentado allí en las bancas de la sinagoga, venía yo con frecuencia, y estaba yo sentado allí leyendo el Evangelio en el atardecer. Me gustaba mucho, era el año 2009, otoño,
un clima precioso, aquí no había nada más que las pocas excavaciones arqueológicas. Y yo venía y me sentaba allí a leer el Evangelio. Me pareció una experiencia muy hermosa y muy inspiradora sentarme en una sinagoga donde probablemente el mismo Jesús había enseñado esas cosas. Y uno de esos días encontré a la arqueóloga judía dando vueltas con cara de preocupación, con cara de interrogación. Así es que le pregunté que qué le pasaba, que si se le había perdido algo, y me dijo: padre, estoy consternada, estoy preocupada, porque esta es una sinagoga excepcional. Y me hizo una serie de reflexiones desde el punto de vista histórico y arqueológico. Es una sinagoga excepcional. Y añadió una reflexión suya: estoy segura que aquí hubo un rabino excepcional. Se me quedó eso del rabino excepcional y dije, pues sí, tiene sentido. Cuando uno ve una casa muy bonita, dice que hay una persona que tiene buen gusto. Cuando uno ve un coche muy limpio, muy cuidado, dice, este señor le gustan sus coches. Cuando uno ve un coche destartalado, dice, este señor es destartalado como su coche. Una sinagoga excepcional, un rabino excepcional. Y en esos días, cuando iba yo a leer, uno de esos días, mientras leía yo el Evangelio, me encontré con este pasaje de la Escritura que en latín suena fuerte porque habla del archisinagogus. El jefe de la sinagoga lo llama el archisinagogus, es un título así bastante fuerte, jefe de la sinagoga. Y eso me hizo pensar que probablemente Jairo habría sido el jefe de esta sinagoga. Alguien a quien Jesús le hizo una gracia tan excepcional, probablemente se hizo seguidor de Jesús, probablemente fue uno de los primeros cristianos. Quizá esa niña, en cuanto creció, se hizo cristiana, siguió a los apóstoles, siguió a los discípulos, yo no lo sé. ¿Qué impacto puede tener en una persona y en una familia el hecho de que Jesucristo le resucite a su hija? Pues bien, este pasaje del Evangelio es muy nuestro, lo hemos leído, reflexionado, meditado, e incluso además de la sinagoga tenemos una capilla dedicada a la resurrección de la hija de Jairo y otra capilla dedicada a la mujer hemorroísa. Esto nos ha dado la oportunidad de hablar muchas veces de este tema, de explicarlo a muchas personas, de recibir muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Por ejemplo, a mí muchas mujeres me han dicho, padre, yo he tenido hemorragias muy fuertes como las de esta mujer. Yo entiendo lo que esta mujer estaba sufriendo porque yo lo he sufrido. Y así, cuando vino, por ejemplo, una familia que tenía una hijita muy enferma, grave, y finalmente murió, pero antes de que muriera la hijita, fuimos a rezar en esa capilla de la hija de Jairo con los papás, y fue un momento tremendamente conmovedor porque estaban viviendo de algún modo lo que nos describe aquí el Evangelio tal cual. Pero quiero dar un paso antes. Acabamos de leer en el Aleluya, Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades.
Queridos hermanos, aquí el ejemplo es bien corto, bien limitado. Una mujer con flujos de sangre, una niña que murió, no sabemos de qué. Pero la lista puede comenzar a alargarse. El ciego, el paralítico, el jorobado, el de la mano seca, el sordo, el tartamudo, el endemoniado. Pero es que Jesús los sanó porque Él tomó sobre sí nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Las hizo propias, las sintió. Él padeció lo que nosotros padecemos. ¿Y hasta qué punto lo pudo haber padecido? Lo podemos entender por la primera lectura. La primera lectura me parece a mí una lectura increíble. Resulta que David tiene un hijito, Absalón. Este Absalón es un sinvergüenza de mucho cuidado. Le hace pasar las de Caín a su padre, hasta lo perseguía a muerte, peleó contra él. Y aún así, David era su padre. Y David llora y se estremece ante la muerte de su hijo. Y dice, hubiera yo preferido morir en vez de ti. Queridos hermanos, la nobleza de un corazón que ama, se estremece, quiere darlo todo, quisiera intercambiarse por el otro, estaría dispuesta a lo que sea por la persona amada. Y eso es lo que nos está diciendo la liturgia de hoy. Jesús nos amó tanto que Él tomó sobre sí nuestros dolores y nuestras enfermedades. Esta pobre mujer sufrió mucho, dice el evangelio que acabamos de leer, sufrió mucho, pero no sufrió por su padecimiento. No sé si lo notaron. Sufrió a manos de los médicos. Es decir, a veces buscamos la solución de nuestros problemas en el lugar equivocado. Y la liturgia de hoy nos está diciendo quién es quien verdaderamente nos sana de nuestros padecimientos y de nuestras enfermedades. Eso no quita a los médicos, ni los hospitales, ni las medicinas, ni las inyecciones. Pero quien realmente sana nuestro interior a fondo no es el médico, es Dios. Es el que pone en su lugar nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras pasiones, nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestras expectativas. ¿Cuántas veces puede salir uno fantásticamente curado de un hospital y salir con el alma hecha polvo? Por muchas razones. Dios. En los primeros siglos del cristianismo, a Jesucristo lo llamaban el médico. En los primeros siglos del cristianismo, a Jesucristo se referían a Él como el médico. Qué dato tan interesante del camino de la fe cristiana. Al inicio era uno que sanaba, era uno que nos consolaba, era uno que nos quitaba los dolores, que nos daba paz. Vamos a pedirle a Dios que esta paz llegue a todos los que la necesitan. Vamos a pedirle a Dios porque todos y cada uno de nosotros tenemos algo que nos duele en el cuerpo, en el alma. Vamos a pedirle a Dios que nos sane, que Él sea nuestra salud. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.